Y ahora sí, ahora voy a hacer un juego en castellano, porque lo tengo que luego difundir. Mirad, es el juego de las 3 cartas. Más o menos se ven, ¿no? Bien. Entonces, el juego de las 3 cartas se llama así porque son 3 cartas y una es... No sé si veis qué dibujo es. No, ¿qué es? ¿De qué es? ¿Un oso? No, hombre, no, un lobo. Vale, lo tendré que acercar más. Claro, esto de magia en el terrado es nuevo para mí. Claro, un lobo. Pero mirad, es un lobo muy tramposo, porque yo pongo el lobo debajo, no sé si se ha visto bien, hago chup, y el lobo sube arriba. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Ostras! Pero mira, puedo poner el lobo en el centro. ¿Se ve que lo pongo en el centro? Sí. Y solo tengo que hacer chup y el lobo sube arriba. ¡Oh! Claro, pero yo puedo poner el lobo abajo otra vez. Solo tengo que hacer chup y el lobo sube arriba. Claro, algunos pensaréis que todas son iguales. Claro, por detrás sí, pero por delante se pueden enseñar. ¿Esto qué es? Un lobo. Muy bien, pero... ¿y esto? Bueno, pero de otro cuento. Claro, porque el lobo sale en muchos cuentos. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿me podéis decir un cuento que salga el lobo? La Caperucita. Otro. Los 3 cerditos. Y otro. Muy bien, uno cada casa. ¡Qué bien! Y aquí tenemos el lobo de los 3 cerditos, de la Caperucita y de los 7 cabritillos. Muchas gracias. Muy bien.